Tengan muy buenas tardes, hermanos y amigos de la Comunidad de la Esperanza. Les damos un cordial saludo de parte de nuestro Señor Jesucristo y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a tener un culto de oración en esta tarde y para iniciar vamos a orar. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde poder presentar tu palabra a todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan a través de este medio. Te rogamos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo para que Él nos guíe a la verdad, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Bendice, Señor, todo lo que se haga en este culto de oración, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde queremos presentar un precioso tema de la palabra de Dios que tiene que ver con las señales del fin. Queremos hablar un poco acerca de un paralelo que encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 36 al 39. Hay un principio de interpretación profética que se llama la historia se repite. Vamos a notar de que este principio lo aplica Mateo capítulo 24 y hace un paralelo entre el diluvio y la venida de Jesús. Y noten algo muy interesante que dice Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 36 al 39 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Y noten cómo termina el versículo: así será la venida del Hijo del Hombre. Esto en teología se llama paralelo, es un paralelo. Jesús está diciendo, así como pasó en el diluvio, así pasará en mi venida o en la venida del Hijo del Hombre. Quiero que notemos algo muy importante aquí en este versículo. Aquí hay algo que muchos quizás no hemos notado. La mayoría de predicadores que presentan este versículo creen de que aquí se está refiriéndose a la segunda venida de Jesús, pero eso es parcialmente correcto. Vamos a hacer un estudio y vamos a notar de que aquí hay algo oculto en este versículo y que necesitamos entender, y solamente lo podemos llegar a entender estudiando lo que pasó en los días del diluvio. Y van a notar de que Jesús aquí usa dos palabras que tienen que ver con tiempo. Noten cómo dice. Volvamos a leer el versículo 37 y 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta, noten que esa palabra tiene que ver con tiempo, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Si ustedes notan, y lo vamos a comprobar a la luz de la Biblia, que entre la entrada del arca, se cierra la puerta, hubieron 7 días. Y después de los 7 días vino el diluvio. O sea, entre el primer asta y el segundo asta hubieron 7 días de lapso de tiempo para que viniera el diluvio. Y vamos a notar, hermanos, que los antediluvianos quedaron perdidos en el primer asta, cuando Noé entró al arca y un ángel bajó, que era el ángel de Jehová, y cerró la puerta. Vamos a ver algunos elementos que encontramos en el diluvio y vamos a notar que es idéntico a lo que pasará con la segunda venida de Jesús, porque como dijimos al principio, la historia se repite y es un paralelo entre el diluvio y la segunda venida de Jesús. Y vamos a notar que es idéntico lo que va a pasar en el diluvio, lo que pasó en el diluvio, lo que va a pasar con la segunda venida de Jesús.
En el Génesis capítulo 6 y capítulo 7, por falta de tiempo no voy a poderles dar tanto texto bíblico, porque yo sé que abajo del video, ahí en mi canal, voy a poner todo el texto para que puedan copiarlo, el texto, si ustedes quieren. Ahí están todas las citas bíblicas y del espíritu de profecía. Vamos a anotar. En Génesis capítulo 6 y capítulo 7, la Biblia dice que Dios le dio un mensaje a Noé, y este mensaje era que iba a venir un diluvio. Este era un mensaje de advertencia. ¿Pero por qué razón? La Biblia dice que la tierra estaba corrompida y llena de violencia, una gran maldad. Y la Biblia dice que Dios le iba a dar a los antediluvianos 120 años de gracia para que ellos se arrepintieran de sus pecados y pudieran reconocer la justicia de Dios y así poder salvarse del diluvio que iba a venir. Dios había advertido por medio de Noé que iba a mandar un diluvio global para exterminar la maldad de la tierra, porque la Biblia dice que la tierra estaba corrompida. Génesis capítulo 7 versículo 4 dice: porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. O sea, Dios iba a hacer un exterminio total, iba a venir un cataclismo sobre el planeta. La Biblia dice que la tierra estaba corrompida, llena de violencia, y era necesario que Dios hiciera justicia. Y lo interesante es, hermanos, de que de esta advertencia, la Biblia dice que solamente 8 personas se salvaron. Y los animales, porque la Biblia dice que los que hicieron caso al mensaje de Noé fueron los animales. La humanidad estaba tan embrutecida, tan corrompida, que sus sentidos se habían adormecido por el pecado y no había ningún dolor de conciencia por la maldad. Y la Biblia dice que solamente los animales hicieron caso y entraron al arca. Noten lo que dice 1 Pedro 3:20 hablando sobre eso. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas. Imagínense, hermanos, algunos expertos en teología han llegado a constatar de que en los días del diluvio la tierra estaba tan corrompida que había un aproximado de unos 100 millones de habitantes desde la creación hasta el diluvio, y las personas duraban casi hasta 1000 años, y todo su intelecto y todo el tiempo de vida que ellos tenían lo usaban solamente para hacer el mal. Y la Biblia dice que solamente 8 personas fueron salvas. En 2 de Pedro 2:5 dice: y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Noten cómo dice: guardó a Noé, pregonero de justicia. O sea, Noé predicó un mensaje de advertencia que iba a venir un diluvio, y de este mensaje dependía la vida eterna o la salvación eterna o el destino eterno de cada persona, dependiendo cómo lo aceptaran. Y sigue diciendo pregonero de justicia, y dice con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y dice Hebreos 11:7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, noten, condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. O sea, el mensaje que predicó Noé era un mensaje de condenación, dependiendo cómo se aceptara. Pero lo interesante es que la Biblia dice que Dios cerró la puerta del arca. Y según las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, los antediluvianos quedaron perdidos cuando la puerta del arca se cerró.
y después de 7 días vino la destrucción o la ejecución de la sentencia. Y vamos a notar, hermano, que es lo mismo que pasará antes de la venida de Jesús. Hay una cita, quiero leerle una cita del Espíritu de Profecía en el libro Patriarcas y Profetas, página 74, donde Elena de White comenta sobre el diluvio, lo que pasó en el diluvio. Noten, Patriarcas y Profetas, página 74, párrafo 4. Si los antediluvianos hubieran creído la advertencia, o sea, era un mensaje de advertencia, noten, y si se hubieran arrepentido de sus obras impías, el Señor había desistido su ira, como lo hizo más tarde con Nínive. Pero por su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia y la advertencia del profeta de Dios, aquella generación llenó la copa de iniquidad. O sea, llegó un límite de maldad y Dios iba a ejecutar su juicio. Y dice, inmaduro para la destrucción. O sea, la gente estaba preparada y lista para la destrucción porque rechazaron el mensaje de Noé. Y fue tan terrible, hermanos, el diluvio, fue tan terrible, no voy a leer esta cita, hermano, fue tan terrible que al principio la gente se burlaba de Noé, porque como nunca había llovido, se burlaban. Aún Noé dentro del arca y la gente impía se burlaba de Noé. Eso lo dice Pedro, que iban a haber burladores como los días de Noé. Y noten, cuando el diluvio empezó a caer y la gente empezó a ver gotas que estaban cayendo, la gente le cambió su semblante. Y mire qué es lo que pasó. Patriarcas y Profetas, página 77. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles y edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas las direcciones. O sea, cuando empezó a llover a grandes cascadas, podemos decir, el terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podía escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. O sea, el diablo, al ver cómo Dios desató su ira en agua, el diablo temió por su propia vida al ver cómo el planeta se inundó. Y dice la historia de que la gente, de tan abrumada y de tanto que gritaba de terror, se abrazaban encima de las grandes bestias y era imposible que pudieran sostenerse porque el agua era tan potente que pegaba entre las peñas y las bestias junto con las personas eran muertos inmediatamente. O sea, el rugido del agua y de este diluvio era un cataclismo que limpió toda la tierra de maldad. Interesante esta cita, dice que Satanás temió por su propia vida. Se había deleitado en dominar tan poderosa la raza y deseaba que el hombre viviesen para que siguieran practicando sus abominaciones y rebelándose contra el Rey del cielo. Y Jesucristo dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Y saben, hermanos, que es idéntico. Antes de que Jesús venga por segunda vez y desate su juicio sobre esta tierra, Dios también va a mandar un mensaje de advertencia. Este mensaje de advertencia y de juicio lo encontramos en el mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Este es un mensaje de advertencia que llama al mundo a arrepentirse y buscar refugio en el arca que es Cristo Jesús. Y depende de la aceptación de estos mensajes, la gente decidirá su destino eterno. Antes de que Jesús venga por segunda vez, la Biblia dice que Dios llama al mundo al arrepentimiento, pero va a haber un momento donde la misericordia de Dios se acabará sobre este planeta y Dios va a cerrar también una puerta. Esa es la puerta de la gracia, la puerta de la misericordia. ¿A dónde dice eso? En Mateo capítulo 25, versículo 10 lo dice. Mateo capítulo 25, versículo 10. En efecto,
Cuando nosotros leemos el sermón profético de Mateo capítulo 24 y capítulo 25, vamos a notar de que es un solo sermón paralelo. Los eruditos lo han dividido en capítulos, pero en realidad es un solo sermón. Capítulo 24 y capítulo 25 es un solo sermón. El capítulo 25 presenta dos parábolas: la parábola de los talentos y la parábola de las 10 vírgenes, que representa el estado de la iglesia y del mundo antes de la venida de Jesús. Y ahí se presenta el estado de la iglesia como 10 vírgenes. La Biblia presenta que 5 vírgenes estaban preparadas con aceite extra. Aunque las 10 vírgenes estaban esperando a Jesús que viniese de las bodas, solo 5 estaban con aceite extra. Aunque las 10 estaban esperando a Jesús para que viniese, pero solamente 5 tenían aceite extra. Y la Biblia dice de que cuando estas 5 insensatas fueron a buscar aceite extra porque se les había acabado, cuando ellas regresaban pasó algo. Noten lo que dice Mateo capítulo 25 versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Antes de que Jesús venga por segunda vez, se va a cerrar una puerta sobre este mundo, una puerta de la misericordia, que es la puerta de la gracia. Esta misma puerta de la gracia está revelada también en Daniel capítulo 12 versículo 1 como el levantamiento de Miguel. Daniel capítulo 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que sean escritos en el libro de la vida. Ahora, notamos algo bien interesante. Cuando Jesús dice el día y la hora nadie sabe, en realidad no está hablando precisamente de su segunda venida. Si nosotros respetamos el paralelo tipológico del diluvio, el día que viene como ladrón en la medianoche es el día donde Jesús se levanta del santuario para cerrar la puerta de la misericordia. Ese día vendrá como ladrón a la medianoche, y a muchos los sorprenderá, incluyendo al pueblo de Dios que está dormido, que Apocalipsis 3 le llama los laodicenses. Eso significa venir como ladrón a la medianoche, el día que Jesús cierra la puerta de la misericordia sobre este mundo. Noten algunas citas, lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 y 2. Aquí el apóstol Pablo hace un paralelo, y noten cómo une el cierre la puerta de la gracia y la segunda venida de Jesús. Porque los que estén preparados para cuando la puerta de la gracia se cierre, estarán también preparados para recibir a Cristo con poder y gloria cuando venga por segunda vez. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 y 2 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, noten, que el día del Señor vendrá como ladrón que en la noche. ¿Cuál día? Cuando Jesús cierre la puerta de la misericordia sobre este mundo. Este evento también, que es el cierre de la puerta de la gracia, lo encontramos también en muchas partes del Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 16:15 dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esta expresión, venir como ladrón, es la forma sorpresiva en que Jesús cerrará la puerta de la misericordia sobre este mundo. Ese día vendrá como ladrón a la medianoche. Noten lo que dicen algunas citas del Espíritu de Profecía. Conflicto de los siglos, página 545. Inadvertida como ladrón a la medianoche llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirada definitivamente el ofrecimiento de la gracia
dirigida a los culpables. ¿Qué es lo que viene como ladrón a la medianoche? El día que se cierre la puerta de la misericordia, Jesús vendrá como un ladrón. No tengo otra cita. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 191. Cuando Jesús cese de interceder por el hombre, las cosas de todos estarán decididas para siempre. Termina el tiempo de gracia. Las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Este tiempo llega finalmente, sobre todo de forma repentina, como ladrón a la medianoche. Noten que es lo mismo. Jesús cierra la puerta de la gracia. La gente piensa que todo está igual, no se preocupan, pero técnicamente para Dios quedaron perdidos. Caen las plagas después del cierre de la puerta de la gracia, que son los juicios de Dios, y después viene Jesús por segunda vez, después del derramamiento de las plagas. Porque según Apocalipsis capítulo 16, Jesús viene entre la sexta y séptima plaga, porque vemos de que cuando Jesús viene por segunda vez sucede un gran terremoto, y en efecto ese es el terremoto que sucede en la séptima plaga. Otra cita, Eventos de los últimos días, página 195. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le cerró en ella, dejando afuera a los impíos. Noten qué interesante. O sea, técnicamente los impíos, ¿cuándo quedaron perdidos? ¿Cuando empezó a llover o cuando se cerró la puerta? Cuando se cerró la puerta. ¿Y quién cerró la puerta? ¿La cerró qué? Dios. Y dice, se cerró la puerta, dejando a los impíos fuera. Pero por espacio de 7 días el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida. O sea, ese día lo sorprendió a los impíos antediluvianos como ladrón en la medianoche. Y sigue diciendo, y se mofaron de las advertencias de juicio que lo amenazaba. Así, dice el Salvador, será la venida del Hijo del Hombre. Y cita Mateo capítulo 24, versículo 39. Inadvertida como ladrón a la medianoche llegará la hora decisiva, que se fía el destino de cada uno, cuando será retirada definitivamente el ofrecimiento de la gracia que sea dirigida a los culpables. ¿Qué significa venir como ladrón a la medianoche? El día que se cierre la puerta de la gracia. Y saben algo, hermanos, muchos creen de que allí se está refiriéndose a la segunda venida de Jesús. No, se refiere al día que Jesús cierre la puerta de la misericordia sobre este mundo. La gente ni se va a dar cuenta, como los días de Noé. Interesante. Ahora, si cuando Jesús venga por segunda vez habrá un pueblo preparado y perfecto en carácter, la iglesia tiene que estarla antes de este acontecimiento, que es el cierre de la puerta de la gracia. Porque noten lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Esto es antes de que Jesús venga por segunda vez. Y estas palabras se mencionan con la relación del cierre de la puerta de la gracia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 dice, el que es justo siga injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía, porque después de que se cierre la puerta de la gracia sobre este mundo, ya no habrá oportunidad de salvación. Cada quien habrá decidido su destino eterno. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Nosotros y cada persona debemos de vivir cada día como que si fuera nuestro último día. Nadie lo garantiza que estaremos vivos mañana. Noten lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 12 y 13. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Noten, viene un momento donde nadie va a poder hacer nada, se terminó. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni laxivias, no en contiendas ni envidia,
y vistámoslo de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, hermanos, quiero leer una cita de Elena de White que me impactó. Esta está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 172, párrafo 1. Jesús nos ha dejado esta palabra: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, noten el factor sorpresa, no los hay durmiendo. Y a lo que vosotros digo, a todos lo digo: velad. Y citan Marcos capítulo 13, versículo 35 al 37. Y noten cómo termina la cita: estamos esperando y velando con la mira puesta al regreso del Maestro, que traerá el amanecer. No sea que viniendo de repente nos encuentre durmiendo. Noten, es una referencia a las 10 vírgenes. Y dice: ¿a qué tiempo se refiere aquí? No, noten cómo termina: no a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo para encontrarse con su pueblo dormido, no, sino cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando deponga sus atuendos sacerdotales y se revista de atavíos de venganza, y cuando se promulgue el decreto que dice: el que es injusto sea injusto todavía, el que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese todavía. Está citando Apocalipsis 22:11. Así como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Hermanos, puede ser de que hoy o mañana se cierre la puerta a la misericordia y la gente piense que todavía hay oportunidad, como lo fue con los antediluvianos, mas no sabían ellos que estaban perdidos. Por eso debemos de vivir cada día como que si fuera este el último día. Hay personas que postergan su decisión. Hay personas que mientras no ven las calamidades y los juicios de Dios, no buscan a Jesús, no buscan arrepentimiento. Pero cuando ven que están en calamidades, en dificultades, buscan a Dios. Pero vendrá un tiempo donde será demasiado tarde. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de salvación, mañana no. No sabemos si vamos a estar vivos. Inclusive, hermanos, nuestra vida es una vida prestada. Nadie me garantiza a mí que yo voy a estar vivo mañana. Nadie. La Biblia dice que somos como la nube que pasa. El hombre es como la flor que se marchita, dice. Está en la mañana y en la tarde está marchita. Por eso, mis amigos y hermanos que están oyendo la palabra de Dios a través de este medio en la comunidad de la esperanza, puede ser de que mañana sea demasiado tarde. Hoy es el día de que nosotros le podamos entregar nuestro corazón a Jesús y poder arrepentirnos de nuestros pecados. Por si llegamos a morir hoy o mañana, podamos morir con esa seguridad de salvación, de que si morimos en Cristo somos de Cristo, y si vivimos también somos de Cristo. Hermanos y amigos, Dios me los bendiga. Ese es el mayor deseo de nuestro Señor Jesucristo y de su servidor. Dios les bendiga y la honra y la gloria sea por nuestro Dios.